la ciudad de La Plata vamos a charlar. Gonzalo, Martín y Pablo listos para comenzar. Historia del fútbol tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Con sudor y esfuerzo, todo un mundo colosal. En la cancha se define lo esencial. Fútbol, corazón en cada tiro. Pasión que corre por cada... Bueno, Pablo, en esta ocasión viajamos a Uruguay una vez más, cruzamos el charco para hablar con un ex defensor de ese país que es más que palabra autorizada en Nacional de Montevideo. Se encuentra con nosotros el señor Juan Carlos Blanco. Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes a ustedes, gusto de hablar de lo que es lo nuestro, que es el fútbol. Bueno, te volvemos Bueno, a agradecer por ser parte del fútbol y su historia y darle lugar a este nuevo capítulo. No, gracias a ustedes por la llamada y bueno, aquí estamos a las órdenes para charlar un poco, vivir lo que me tocó en estos tantos años de fútbol y bueno, ojalá que sea del agrado de todos. por otra parte, Juan, fuera del aire te comentaba que los que hacemos el fútbol y su historia somos platenses, somos de la ciudad de La Plata. Vos recordás un poco de lo que fue la estadía por acá, ¿no? Por esa final de que jugaste en el 71. Sí, me acuerdo que sí, cuando tuvimos una llegada bastante complicada, eran aquellas Copa Libertadores donde se jugaba mucho, pero en realidad era mucho humo y más que nada era para amedrentar a los contrarios y poco más, porque en realidad nunca hubo agresiones ni nada, solo un poco de gritos, de aliento hacia el equipo de estudiantes, pero no pasó a mayores. Juan, haciendo hincapié en esa Copa Libertadores que vos ganaste con Nacional en la primera, el Bolso integró el grupo 2, si no recuerdo mal, junto con Peñarol, De Stronger y Chaco Pretolero. Exactamente, con Peñarol y con los equipos bolivianos. ¿Y cómo era disputar un clásico uruguayo por la Copa Libertadores? Y bueno, en esa época era la época, yo te diría, dorada del fútbol rioplatense, tanto en Uruguay como en la Argentina. Ambos países tenían equipos formidables, Nacional y Peñarol representando a Uruguay y Argentina por Boca, River, Estudiantes, que en esa época fue el boom de Estudiantes de La Plata, donde consiguió 3 campeonatos de América seguidos y esa era la cuarta que quería de todas maneras ganar para entrar en la historia grande del fútbol sudamericano y del mundo. Así que bueno, y estábamos en primer nivel. Nosotros nos dimos el lujo de traer a Luis Cubilla, de tener a Luis Artime, de tener al arquero de la selección brasilera como Manga, y después los jugadores formidables que tuvimos aquí. Te hablo de Esparro, Montero Castillo, de Hildo Maneiro, de Cascarilla Morales, de Atilio Ancheta, Masnik, Ubiña y Blanco. Mujica también era dentro del grupo uno de los titulares. Cacho, volviendo a tus inicios en el fútbol, ¿con qué club te encontraste en Nacional cuando arrancaste a jugar? Bueno, yo llegué a Montevideo en el año 63, a las inferiores del club, jugando 2 temporadas en cuarta división. Después pasé a la tercera y ahí directamente al primer equipo ya en el año 60 al final de 67. En 68 ya estaba en el plantel de primera división. Y bueno, me encontré con figuras de primer nivel. Te comento que en el año 64
creo que llegó después de Pelé, uno de los jugadores más grandes que estuvo el fútbol mundial, que fue José Francisco Sanfilippo, y que yo tuve la dicha de verlo desde la tribuna. Lamentablemente, cuando Nacional se perfilaba para conquistar la primera copa, en un partido amistoso se fracturó y lamentablemente Nacional perdió la chance de salir campeón por primera vez. Ya habíamos jugado, no, era la primer final y lamentablemente quedó trunca por esa lesión increíble en un partido amistoso de doble fractura y bueno, el equipo lo sintió y mucho. ¿Cómo recordás el día de tu debut nacional? Bueno, lo recuerdo, debuté en el 66, pero fue un debut casi de casualidad, digamos, porque yo estaba jugando en tercera división y los titulares eran Emilio Álvarez, el moreno grandote, Cococho, más conocido por Cococho Álvarez, se lesionó y el suplente de Cococho también se lesionó y bueno, algunos había que poner y me eligieron a mí y jugamos, debuté contra Defensor en un partido jugado en el Estadio Centenario y ese fue mi primer partido como jugador de Nacional del primer equipo. Sí, ¿y siempre fuiste defensor, siempre fuiste lateral, zaguero, o antes del debut o de más chico, en infantiles, pasaste por otros puestos? No, no, yo nunca había jugado de lateral ni de zaguero. Yo vine a Nacional en la categoría de menores como número 5, como en aquella época se le denominaba centro half. Ujú. Pero en la segunda temporada de cuarta división, el técnico me pidió que jugara de zaguero por izquierda y bueno, ahí lo hice, jugué esa temporada en cuarta división como zaguero, también lo hice después en tercera división y después sí, cuando pasé al primer equipo ya lo hice como lateral. Y ahí seguí casi toda mi carrera hasta que al final cuando regresé de España lo hice como zaguero. Por otra parte, Juan, y haciendo un asterisco y continuando por esa copa que ganaste en 1971, pasaste de fase, después integraste el grupo A con Palmeiras y Universitario de Perú, Bendigo, para luego llegar a las finales con Estudiantes, que fueron a 3 partidos. ¿Cómo fueron esos 3 encuentros? Porque encima la primera final Nacional la pierde. Sí, fueron tres finales. La primera que jugamos en La Plata, las dos finales, tanto en La Plata como la de Montevideo, fueron partidos muy cerrados. Nosotros perdimos el primero en La Plata 1-0 con un gol de Romeo y el segundo lo ganamos en el Estadio Centenario con gol del Checo Maznik, un gol de cabeza. Y bueno, el tercer partido lo jugamos en Lima, donde ganamos 2-0 y creo que fue el partido que en lo personal, creo que fue el partido que mejor jugamos y que ganamos muy bien. Por otro lado, yo te voy a llevar a la Copa Intercontinental de ese mismo año, que enfrentaste al Panathinaikos de Grecia, bendigo, que lo dirigía un tal Félix Puskás. ¿Cómo fue la previa a ese encuentro? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Además, un hecho curioso, nosotros habíamos estado de gira unos meses antes por Europa y habíamos jugado dos partidos amistosos contra el Panathinaikos, uno en Salónica y otro en la capital griega, y los dos partidos los habíamos ganado, pero sin saber que a los pocos meses el Panathinaikos iba a ocupar el lugar del Haya porque no quisieron venir a Sudamérica a jugar la final. Y bueno, todavía en aquella época era partido de ida y vuelta. El primero nos tocó en Atenas y el segundo lo jugamos acá en Montevideo. El primer partido lo empataste 1-1 y después la vuelta venció 2-1 al equipo de Grecia, ¿no? Sí, ganamos 2-1 con goles de Luisito Artime. Y ya al final el equipo de Panathinaikos metió un gol, pero ya el partido estaba prácticamente cerrado, así que
para nosotros la satisfacción de conseguir por primera vez la Copa Intercontinental. Impecable. Claro, ese proceso se dio en medio del tetracampeonato uruguayo que ganaron. ¿Cómo podés, a alguien que no lo vio, cómo podés catalogar ese equipo? Y yo creo que era un equipo formidable. Quizá cuando hablamos con la gente joven que nos pide que hablemos del Nacional del 71 y francamente cuando uno le comenta que cuando viajábamos a Europa, casi siempre en el mes de julio, que era el parate de acá del fútbol uruguayo, y nos enfrentábamos a los equipos del Real de Madrid, al Barcelona, al Celtic de Glasgow, que en esa época también fue uno de los pilares del fútbol europeo, y jugábamos, y no te digo que ganábamos siempre, pero ganábamos y perdíamos, y por ejemplo en la Copa Teresa Herrera en el año 69 le ganamos al Bayern Múnich 2-0 con toda la figura, con Beckenbauer, con Mayer, con Schwarzenberg, Müller, bueno, perdón, ya lo repetí. Y bueno, hoy los chicos se toman la cabeza y nos preguntan, ¿y cómo podemos volver a ese equipo? ¿Cómo podemos? Y no lo sé. Hoy hay una diferencia. Por otra parte, Juan, el entrenador de esos equipos fue Washington Echatendi, mejor dicho. ¿Cómo voy a tener como entrenador a ese hombre? Y bueno, él vino, él era, al principio fue un poco resistido porque se comentaba en la interna de Nacional de que no tenía el perfil como para venir a dirigir a Nacional. Él había dirigido muchos equipos acá en Montevideo, en Uruguay, y también había estado en Argentina. Pero al final se dio, por insistencia del presidente don Miguel Restucia, y al final contrató a Echamendi en el año 70. Y bueno, para nosotros en realidad fue un revulsivo porque quizás nos dio esa fuerza interior que nos hacía falta para conquistar la primera copa. Ya en esa época ya habíamos perdido 3 finales, teníamos una mochila muy pesada porque ya Peñarol había ganado más de una, y la hinchada, acá el país se divide en dos, la mitad para cada lado, Nacional y Peñarol. Y bueno, había una gran responsabilidad y él nos inculcó la idea desde el principio, de que, bueno, había que ganar la primera copa, teníamos el equipo, sabíamos que íbamos a ser protagonistas porque el equipo era formidable. No sabíamos si íbamos a salir campeones o no, pero sabíamos que íbamos a estar ahí entre los primeros. Y así fue. Felizmente terminamos siendo campeones. Además, ese año ganamos todos los títulos que jugamos. Fuimos campeones del campeonato uruguayo, fuimos campeones de la Copa América, fuimos campeones de la Interamericana y fuimos campeones de la Intercontinental. Los 4 títulos que jugamos se ganaron. Excelente. Después de tu primer paso por Nacional, te fuiste a Zaragoza, donde compartiste también con otros sudamericanos. ¿Cómo se dio ese pase y qué tenés para destacar de ese equipo? Y bueno, también en Zaragoza tuvimos, te hablo del equipo, una actuación muy buena. Yo creo que marcamos una época, el llamado el Club de los Zaraguayos, porque estaban los 2 o 3 paraguayos que fueron formidables, como Nino Arrúa, el Lobo de Arte, me agregaba yo y bueno, quedó para siempre, y sin haber ganado ningún título, quedamos para siempre como el equipo de los Zaraguayos. Y hace poco me enviaron un libro de Zaragoza donde el título era Los Reyes sin corona, lo que marca un poco la historia de ese equipo formidable. Y lamentablemente perdimos una final de Copa contra el Atlético de Madrid. Perdimos 1-0, y por primera y única vez en la historia del club quedamos vicecampeones de liga.
¿Y notaste mucha diferencia entre el fútbol uruguayo y el fútbol español en esa época? Sí, sí, el fútbol español era muy rápido. Yo me costó bastante adaptarme al ritmo del fútbol español. Pensé que se me iba a ser muy difícil jugar. Yo un día estando cenando con mi esposa, se lo comenté, le digo, va a ser difícil para mí jugar aquí, no encontraba el ritmo y pasé casi 3 meses sin jugar, hasta que debuté contra el Atlético de Madrid en Madrid y a partir de ese día seguí siendo titular. Por otra parte, Juan, ¿cómo era enfrentar a esos equipos también importantes como el Atlético de Madrid, el Real, el Barcelona? ¿Qué recordás de esos encuentros? Y el mejor, jugar en el Santiago Bernabéu con todos los monstruos, Pirri, Santillana, Gallego, después el Barcelona con Johan Cruyff, Nesken, el Cholo Sotil, el Atlético de Madrid con el Ratón Ayala, Leivinha, Pereira, el brasileño, eran equipos que, porque en el año 76 la liga, tanto la liga española como la liga italiana estaban cerradas para los extranjeros. Y en el año 74 abrieron las puertas para los extranjeros y fuimos los primeros que llegamos. Así que fue un revulsivo para la gente española, los catalanes, ver a Johan Cruyff, que era uno de los mejores del mundo en ese momento, de estar jugando en el Barcelona, eh, eh, el Madrid con Nexer y Breiner, en fin, la liga española cambió. Y hablaste de esa diferencia de velocidad entre las dos ligas y también la diferencia entre infraestructura y diferencia de la forma de entrenamiento, maneras. ¿Qué es lo que notaste en el paso de una liga a la otra? Y en realidad, por primera vez yo realizaba una pretemporada pesada, pesada. Mm. Estuvimos 10 días en la montaña, en los Pirineos, y ahí fue todo físico, donde había que subir las montañas, y bueno, quedaban las piernas cansadas, y más para mí, que era la primera vez que lo hacía, y bueno, me costó recuperarme mucho, pero después que me adapté al fútbol español, realmente me sentí muy bien. Me cambió el físico más que nada, porque lo técnico más o menos ya lo tenía. Claro, cuando volviste a Nacional, viste la diferencia también con tus compañeros, me imagino. Sí, sí, sí. Sobre todo al principio, porque después te vas adaptando otra vez al fútbol uruguayo, ¿no? Ujú. Un día un compañero me dijo, pero ¿cómo hacer para tener tanta dinámica? Y ya estaba con 30 y pico de años. Lo que pasa, que yo lo comentaba, vengo de un fútbol que es mucho más rápido, que se juega muy seguido, porque estaba aquí normalmente, bueno, solo con la Copa Libertadores, pero después allá estaba la Copa del Rey y se jugaba muchos partidos entre semanas, había que viajar, acá en Uruguay no, prácticamente jugábamos todo en la capital. Y bueno, eso también hacía de que estuviese mucho tiempo fuera de casa, pero en fin, fue una experiencia maravillosa que durante 5 temporadas. Juan, siguiendo con lo que te comentó Pablo recién sobre tu regreso a Nacional, ¿en qué momento decidiste volver a tu país? En realidad yo no quería volver. Yo me había Ah, adaptado muy bien a Zaragoza, estaba muy bien, muy feliz. El club me había ofrecido un año más de contrato porque ese año venía Boskov, un técnico muy prestigioso yugoslavo que había dirigido los mejores equipos de Europa, y después de Zaragoza inclusive se fue al Real de Madrid. Y el presidente me decía, quédate, Cacho, que aquí vas a aprender mucho con Boscov, ya tenés los diplomas de juveniles, te quedas un año más como jugador, después te quedas en la ciudad deportiva, te quedas a cargo de... Y bueno, y aparte de eso también tenía algún tema de negocio que me habían ofrecido y a mí me interesaba mucho.
pero claro, yo tenía una vida social, pasaba mucho tiempo fuera de casa, mi esposa estaba sola, con los chicos, y fue en realidad, como siempre, fue la que tomó la decisión de volver. Así que nos volvimos y otra vez a Nacional y después pasó todo lo bueno que pasó, ¿no? Y lo que pasó fue que ganaste una Copa Libertadores otra vez y ganaste la Intercontinental otra vez. Exactamente. Eh, en el año 80 regresó Víctor Espárrago, Cascarilla Morales, Julio César Morales, yo como jugador, tres de la vieja camada del 71 y Juan Martín Mujica como entrenador. Él había estado en Francia jugando unas cuantas temporadas, pero ya regresó como entrenador y bueno, y ahí comenzó una etapa que fue realmente increíble porque eh, aquí jugaba una liguilla que no había ido muy mal y había que jugar un partido definitorio contra Peñarol para saber quién era el segundo que competía en la Copa Libertadores de América, ya que Defensor había sido el campeón. Y en ese momento, para ese partido, había tomado el equipo Juan Martín Mujica. Y ahí ya cambió el sistema, hizo una revolución en cuanto al sistema que empleamos en ese partido. Por primera vez jugamos con líbero de stopper, Hugo de León de stopper y yo jugué de líbero, el resto jugando a marca al hombre y sorprendimos a la propia y extraño porque realmente fue una táctica revolucionaria y con eso empezamos y ganamos ese partido, por lo tanto entramos a la Copa. Y ahí empezó la época del 80. ¿Con qué Y compañero sobre esa te sentiste más cómodo ahí en esa etapa que salieron campeón de todo de vuelta? En el lugar que jugué, que jugaba yo, No, con qué compañero te sentiste más cómodo? ¿Cuál es alguien con el que mejor te entendías dentro de la cancha? no, bien, con Hugo de León, porque era un jugador exquisito, de una técnica exuberante y jugaba de stopper. Después con dos laterales espectaculares como Chico Moreira y Washington González. Y en la mitad de la cancha un compañero de toda la vida como Víctor Espárrago. Así que me sentí muy cómodo y con Rodolfo Rodríguez, que seguramente ustedes lo conocen, lo conocerán. Hicimos un equipo realmente formidable. Y el único partido que perdimos fue en La Paz contra el Stronger, que perdimos 3-0 y podríamos haber perdido por mucho más porque fue un partido realmente malo de parte nuestra. Y también ese año fuimos campeones uruguayos y después las intercontinentales. Yendo por parte, Juan, en relación a esa Copa Libertadores de 1980, dijiste que jugaste con The Stronger y también estuve en ese grupo estaban Defensor Sporting y Oriente Petrolero, mejor dicho. Exacto, nos tocó jugar uno en la altura y otro eh, bueno, no me acuerdo la ciudad. Sí, y nos fue muy bien. Realmente, como te comentaba, el único partido que perdimos fue en La Paz contra el Stronger y después no perdimos más. Luego integraste ese grupo B, que estaba Olimpia y O'Higgins. ¿Cómo fue haber disputado esos partidos contra ese cuadro paraguayo y trasandino? Y bueno, contra O'Higgins empatamos en Santiago y después en Paraguay le ganamos 1-0 con gol de Dardo Pérez. Y la pelea estaba entre Olimpia y nosotros, porque Olimpia había ganado afuera en Chile también. Y bueno, definimos esa semifinal acá en Montevideo casi ya sobre la hora. Estábamos perdiendo 1-0 y Eduardo de la Peña hizo un gol de los goles más espectaculares que yo he visto. Y con el empate nos clasificamos para las finales de la Copa. Contra el Inter de Brasil.
Internacional de Brasil, que tenía un tremendo equipo, tremendo equipo. Te nombro uno, por ejemplo, Falcao, que fue un jugador formidable, que después se marchó a Italia y fue campeón con la Roma, campeón italiano, y Inter tenía un equipo formidable. Y jugamos dos finales, la primera final la jugamos en Porto Alegre, que empatamos 0-0 y jugamos, para mí, el mejor partido planificado por un entrenador. Y después acá en el Centenario, en un día muy frío, que había llovido, el campo estaba en muy malas condiciones, pero con gol de Vitorino resolvimos el tema y por segunda vez y después de casi 10 años conseguimos la segunda Copa de América. Genial. Y vos, ya estando en Nacional y antes de pasar a Racing, ¿ya venías pensando ser formador, entrenador, asistente o cómo seguir vinculado con el fútbol? ¿O todavía no lo venías pensando hasta pasar por Racing? No, no, en realidad yo cuando fui a Racing ya había dejado hacía medio año, ya me había retirado de Nacional, pero como un compañero mío, Morales, había tomado el equipo para dirigir junto con Ladislao Mazurkiewicz, que los dos habían salido de ese equipo de Racing. Me invitaron para que le diera una mano. Racing estaba en segunda división para que le diera una mano, que querían ascender y dejar el club en primera división, en gratitud a todo lo que le había dado Racing en formativa, que fue el equipo que lo lanzó al estrellato. Así que, y después que dejé Racing, estuve dirigiendo las inferiores de Nacional, pero no tuve esa pasión que tuve como jugador de ser entrenador. Hubo algo que me marcó, que en realidad no quise ser, no seguí la carrera de entrenador. Lo poco que dirigí la primera vez que dirigí fue a Nacional en el año 90, después dirigí dos o tres equipos acá en la capital, y después en el año 2013 hicimos una suplencia, digamos, ahí en Nacional, porque habían destituido al entrenador que estaba en ese momento, y bueno, y fuimos a la Bombonera y le ganamos a Boca 1-0 con gol de Scotti. Y después volvimos a Montevideo, perdimos acá con Boca, pero le ganamos muy bien al Toluca, que le ganamos 4-0 y clasificamos para la siguiente ronda. Y bueno, y ahí nos alejamos del equipo, y fue lo último que hice como entrenador, que fue muy poco además. Juan, haciendo un paréntesis en esa Copa Intercontinental de 1980, que enfrentaste al Nottingham inglés, que ese encuentro fue ganado por 1-0, si no me equivoco, con un tanto de Victorino, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Co- Sí, decime. esa fue la primera Copa Intercontinental que se debutaba en Japón, en Tokio, a un solo partido. Y bueno, nos preparamos muy bien, hicimos un entrenamiento, 100 entrenamientos para prepararnos para ese partido. Llegamos con 10 días de antelación, para adaptarnos al cambio de horario y tal. Y en realidad, Nottingham Forest había sido dos veces campeón de Europa, tenía un gran equipo y fue un partido muy duro para nosotros, pero de contragolpe le pegamos fuerte, porque además te cuento que hicimos tres, en realidad metimos tres goles, dos fueron anulados, todavía no sabemos por qué, así que tuvimos la satisfacción de también de repetir con la segunda Copa Intercontinental. Y lo que sí que no pudimos ganar fue la Interamericana, que perdimos contra el equipo de los Pumas de México. Nos quedó esa deuda, pero conseguimos, después de casi 10 años, repetir otra vez Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Impecable.
Hablaste recién, Cacho, de que de no saber por qué le anularon los goles. ¿Cómo ves la injerencia de la tecnología en la actualidad para tratar de dirimir ese tipo de situaciones? Y en cierta medida pienso que ha sido buena. Lo que pasa que, claro, hay veces que entran las dudas, que no da la certeza real de que lo que pasa ha sido o no. Entonces te deja un poco de dudas. Algunas cosas no están claras. Pero yo creo que es un adelanto y bueno, esperemos que sigamos con esto que aclara, yo creo que aclara muchas cosas. Pero bueno, el fútbol yo creo que sigue siendo el mismo de toda la vida. ¿Pero vos creés que hubiera jugado distinto si hubiera jugado con VAR, por ejemplo? El partido ese de... Sí, 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 era clarísimo. Porque después nos encontramos en el aeropuerto nos encontramos con el árbitro, que era de Israel, y un inglés medio ahí, medio chamusqueado, y no decía nada, se reía, y qué va a decir. Pero no, fueron dos goles muy claros, realmente muy claros. Pero bueno, está. Igual ganamos, Sí. Eso es lo importante. obvio. Pero terminamos defendiéndonos, no salíamos prácticamente del área, porque los dos zagueros eran de 2 metros, o algún jugador más de enorme estatura. Tuvimos a Rodolfo Rodríguez en el arco, que fue un fiera, y realmente la pasamos mal. Pero bueno, nos defendimos y pudimos mantener la diferencia hasta el final del partido. Las últimas dos de mi parte, Juan, a mí me gustaría saber qué opinas de la actualidad, bien digo, de Nacional y cómo ves a la selección uruguaya. Bueno, en general estamos en un momento medio complicado, actualmente, en este momento. El domingo tendríamos que haber ganado y no pudimos hacerlo, empatamos y hoy estamos con la incertidumbre del próximo fin de semana que tenemos que, como mínimo, empatar para ganar el anual y llegar a finales con el otro finalista que está entre Peñarol y Liverpool. Así que la cosa no estaba muy bien y ya los directivos están pensando de que puede haber mucho cambio en el plantel para la próxima temporada, pero bueno, acá el bolsillo no es medio corto y no se pueden traer jugadores como se traían antes de primer nivel. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos una cantera que sacamos muchos jugadores. Lamentablemente a veces son tan buenos que ni siquiera debutan en el primer equipo. Ese es el gran problema que tenemos. Y en cuanto a la selección, esto ha sido una eliminatoria muy particular. Hubiese sido muy difícil que Uruguay hubiese quedado afuera. Así que nos estamos preparando para el año que viene. Y bueno, ahí tenemos el amigo Bielsa que tiene sus pros y sus contras acá, tiene la gente que lo quiere y la gente que no. Pero bueno, yo creo que es un buen entrenador, que le ha dado una dinámica diferente al equipo uruguayo y esperemos que nos dé resultados para el próximo Mundial. Venga, Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo de vuelta por este espacio y esta charla futbolera. No, gracias a ustedes por llamarme y bueno, para mí también me sirve porque agilizamos un poco la mente y recordar todo lo que nos pasó en estos tantos años de fútbol. Muchas gracias a ustedes. muchas gracias, Juan, un gustazo Gracias. enorme. Gracias, buena suerte, chao. En la ciudad de La Plata vamos a charlar. Gonzalo Martín y Pablo Liz.